Es una bendición este tiempo para nosotros poder saber que usted junto con su familia se ha conectado para escuchar la palabra del Señor, que no dudamos ha sido y será una bendición para todos nosotros. Dios ha preparado esta semilla, es una palabra que viene directamente de Él. Solamente va a haber un facilitador que le proporcionará a usted la guía y la orientación del mensaje. Pero sabemos que Dios ya preparó esta palabra para usted. Así que por favor, relájese y disfrútela con nosotros. Bueno, qué bendición y qué privilegio poder estar otra vez aquí delante de ustedes y poder compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a pedirles que me acompañen orando para que no sea palabra de nosotros, no sea palabra mía, sino sea Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros. Padre, en esta noche queremos reconocer, como hemos cantado, que tú eres bueno, tú eres fiel, que tus misericordias, Señor, son para siempre. Alabamos tu nombre, oh Dios, porque nosotros, siendo tus hijos, podemos disfrutar de todas esas misericordias, todas esas bendiciones. Señor, en esta noche yo oro para que tú puedas usarme como un instrumento para hablar a tu pueblo. No permitas, Señor, que sea mi humanidad, que sea mis propios pensamientos impregnados de pecado los que transmiten un mensaje, sino que sea tu Espíritu Santo. Háblanos a través de tu palabra. Permite, Señor, que las analogías, los ejemplos puedan ayudar a clarificar el mensaje. Oro, oh Dios, para que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de mis hermanos, sea sobre mí, y tu nombre sea exaltado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, yo le puse de título al tema de hoy, la mayordomía desde la perspectiva del duelo. Seguimos hablando de la mayordomía, y no es que qué intensos o qué necios, sino que creo firmemente que cuando nosotros llegamos a ser buenos mayordomos, de lo que Dios nos ha dado, entonces tenemos el privilegio de poder ser bendecidos. Dice Deuteronomios 28:12. Hermanos, voy a leerlo de aquí para no robar tiempo de aquí. Dice Deuteronomios 28:12, pueden buscarlo en su Biblia. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Los que hemos experimentado estar con la plata así como contada, yo creo que anhelamos esta bendición, que el Señor pueda bendecir la obra de nuestras manos. Y cuando nosotros pensamos en la mayordomía, lo primero que se viene a nuestra mente es mayordomía. Me van a hablar de plata, me van a hablar de que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar, pero hay muchas cosas que yo tengo que pagar, hay muchas cosas que tengo que comprar, hay muchas personas en mi familia que tienen necesidad, y un sinfín de cosas vienen a nuestra mente, y al final todo se centra en mí, las cosas que yo tengo que hacer y los recursos que yo tengo para poder hacerlo. Pero pensando un poquito, quiero que vuelen su imaginación conmigo y tratemos de ver la mayordomía como si fuera un proceso de duelo. No sé cuántos de ustedes han experimentado alguna pérdida en su vida. Yo creo que todos los que estamos aquí. Y no solamente una pérdida física, muchos hemos experimentado la pérdida de una mascota, la pérdida de una relación, cuando hemos terminado alguna relación, un divorcio, y hemos experimentado pérdidas. Y dicen los psicólogos que toda pérdida tiene que tener su proceso de duelo. Y cuando vemos el proceso de duelo tiene 5 etapas. La negación, o sea, aquí no queremos ver la realidad,
luego el proceso de ira, estamos enojados por toda la situación y queremos culpar a alguien, incluso nos culpamos a nosotros mismos. Luego empezamos a negociar, queriendo lidiar de alguna manera con la pérdida que estamos pasando. Luego viene el proceso de la tristeza, nos deprimimos y luego finalmente hemos reconocido que hemos perdido. O sea, que lo que ya no está, sea mi mascota, sea un ser querido, sea mi casa porque la perdí en una deuda o lo que sea, ya no lo tenemos, ya no nos pertenece. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la mayordomía a través de estas 5 etapas, creo que se nos va a hacer un poquito más fácil cuando alguien nos dice, ¿me puede ayudar con una ofrenda? Y cuando nosotros vamos a diezmar. Y al final de todo esto, cuando llegamos al punto de aceptación, es poder llegar a ese punto de obediencia. Porque al final, todo lo que la palabra del Señor nos enseña, todo lo que nosotros hacemos, el punto final de todo eso es poder llegar a la obediencia de la palabra del Señor. Y el Señor nos manda a ser buenos mayordomos. De hecho, en Ageo 2:8, si lo pueden buscar ahí. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en Primera de Crónicas 29:14 dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Al final entendemos que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Ni nuestra plata, ni nuestras relaciones, ni nuestra casa, ni aún nuestra vida propia nos pertenece a nosotros. Todo es tuyo, dice la palabra del Señor. Entonces, voy a tratar de hacer una analogía de la mayordomía como un proceso de duelo. Entonces, si vemos la mayordomía desde la experiencia de la negación, Job dice en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, cuando Job ha perdido todos sus bienes, ha perdido todos sus hijos, ha perdido incluso su salud, Job tiene una posibilidad y es sentarse ahí y decir: no, esto está mal. La mujer le dijo: ¿sabe qué? Mejor quítate la vida, maldice a Dios y punto, se acabó. Entonces, yo creo que en este punto nosotros podemos entender como Job que tenemos nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Tenemos un cuerpo humano que ha sido concebido en pecado, digámoslo así, que ha sido un cuerpo humano que ha sido concebido en pecado. Nosotros antes vivíamos en todas las pasiones de nuestro cuerpo y de alguna manera nos negamos a entender que nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Absolutamente todo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros no aceptamos esta realidad, cuando nos negamos a entender que todas las cosas son de Él, no podemos dar con gozo. Nuestro corazón y nuestro espíritu empieza a contristarse cuando desde el púlpito, cuando una canción, cuando alguien empieza a decirnos: hermano, usted está desobedeciendo la palabra del Señor porque usted no está ofrendando, porque usted no está diezmando, porque usted no está dando de su tiempo para servir en uno u otro ministerio. Yo recuerdo que cuando estaba en el proceso de construir la casa que el Señor me regaló, empezaron a salir muchos
muchos imprevistos que estaban fuera del presupuesto. Y esta semana se hablaba con una amiga y ella me contó que estaba construyendo y me dijo exactamente lo mismo, es que han salido muchas cosas que nosotros no teníamos en mente. En medio de todo eso, yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo oré, yo oré, yo le dije a usted, bendice esto, hicimos un presupuesto, ¿por qué están saliendo cosas que se están yendo todavía más allá de lo que estaba en el rubro de imprevistos? Porque uno siempre deja ese rubro. ¿Por qué se está saliendo de ahí? ¿De dónde voy a sacar el resto de la plata? ¿Cómo vamos a hacer? Y en ese momento, sirviendo en el ministerio, en la iglesia, entonces resulta que había una actividad y había que ofrendar. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, en lugar de dar todo lo que generalmente hubiera dado, voy a dar solo la mitad, porque es que resulta que tengo que ajustar para los imprevistos que han salido de la casa. Otra vez vuelve a salir yo tratando de administrar mis cosas sin entender que todo le pertenece a Dios. Si yo no lograba entender que no soy yo, sino que es el Señor y que todo le pertenece a Él, hubiera sido más fácil para mí el proceso en ese momento. No hubiera cuestionado o quizás no habría dicho que no en algún momento, pero creo que tal vez en ese momento no lo había entendido por completo. Ahora, la mayordomía como una experiencia de ira. Nos enojamos. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? Todo el mundo me sigue diciendo, no, pero tranquila, todo va a estar bien. Pero lo que están viendo mis ojos es que las cosas no están yendo bien. Entonces viene el hermano, se sube y empieza a predicar de que nosotros tenemos que ser fieles, de que tenemos que ser buenos mayordomos. Se acercan las personas y nos dicen, hermano, ¿usted me puede ayudar por favor con tal actividad? Hermano, ¿usted nos puede ayudar con tal cosa? Y es en ese momento cuando todas las actividades de la iglesia salen y todo el mundo empieza a preguntar y nos empezamos a enojar porque no me alcanza. Quieren que yo dé para una actividad, pero no me alcanza lo que yo tengo. Y hasta dónde llega el punto de nosotros entender que la plata no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor y a su reino. Y nosotros simplemente somos llamados a ser obedientes. Y uno de los pasajes que han calado en mí está en Deuteronomios 28, 15 al 19. Hermanos, si lo buscan por favor, porque creo este mismo Deuteronomio lo vamos a volver a ver al final, pero si quieren búsquenlo. Deuteronomios 28 del 15 al 19. Me dicen amén cuando ya lo tienen. Ok. Dice la palabra del Señor: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Qué palabras más fuertes viniendo de nuestro Señor. Pero dice, si no obedeces al Señor. Y eso no significa que Dios es un Dios tirano, malo, que quiere traer maldición o que quiere traer desgracia sobre la vida de nosotros. Yo solo quiero acotar que la consecuencia de la desobediencia puede ser esto. No estoy diciendo que es lo que Dios quiere para nosotros, pero cuando nosotros no obedecemos al Señor, entonces nos toca
nos toca enfrentar las consecuencias. Y eso no significa que todas las personas que nosotros vemos que están en una situación de necesidad, que no, digamos, no prospera su negocio o que en su trabajo lo despidieron o lo que sea, no significa que todos ellos son hijos de obediencia. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de muchos hombres de la Biblia que simplemente el Señor les permitió pasar por una prueba. Pero no podemos pasar por alto que Dios es un Dios justo y Dios cumple lo que Él promete, sea para bendecirnos o sea para permitir que nosotros asumamos las consecuencias de nuestros actos. Ok, vamos a ver ahora la mayordomía como una experiencia de negación. Si ustedes son como yo, entonces, de negociación, perdón, no de negación, negociación. Si ustedes son como yo, ustedes van a entrar aquí rapidito, se les va a pasar la ira y la negación y todo, y van a entrar aquí. Porque es muy fácil para nosotros como hijos de Dios querer negociar con Dios, querer decirle: Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que no he hecho lo que tengo que hacer, pero si tú me ayudas, Dios, si tú haces, si tú provees, entonces yo voy a hacer tal cosa, entonces yo voy a hacer tal otra cosa. Y empezamos a negociar con Dios, como si de alguna manera nosotros pudiéramos torcerle el brazo a Él. Y nosotros no podemos torcerle el brazo a Él. Y recuerdo que esa es una de las cosas que me pasó mucho. Me pasó mucho cuando no sé cómo se llama, el señor que el perito o el que viene a hacer la inspección de la obra, empezaba a decir: pero usted está viendo cuánta plata le va quedando, usted está viendo cuánta plata le va quedando. Yo empezaba, y había poquita, yo empezaba a negociar con Dios: Señor, mi casa será llamada casa de oración, yo nunca le voy a cerrar las puertas a nadie. Tú provee, tú bendice, tú haz que la plata se multiplique. Y yo empecé, se los digo, hermanos, yo empecé ahí duro con el Señor. Señor, por favor, provee, Señor, abre las puertas, que bajen los precios, un montón de cosas empecé a negociar. Y recuerdo que en una de esas tantas veces que estaba haciendo, fui a Eclesiastés 5, 4 y 6. Cuando haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel: fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué nosotros pensamos que negociando con Dios, pidiéndole más bendición para nosotros, cuando no estamos realmente conscientes de que podemos cumplirlo? Ni les digo la cantidad de veces, ya después de que la casa se construyó, que alguien me pidió algo y yo dije: ay, no, es que no puedo. O que habían tiempos de oración y yo dije: ay, no, es que no puedo. Entonces, no hagas que tu boca te haga pecar. En ese trance en que yo estoy tratando de negociar con Dios, muchas veces pequé, y Dios es un Dios que mira el corazón, y yo creo que en su infinita misericordia Él permitió que la casa se pudiera terminar hasta la etapa en donde se tenía que terminar. Aún siguió proveyendo para que nunca faltara alimento en nuestra mesa. Pero yo, Tanisha, quise hacer esa negociación con Dios y no se vale. Y cuando, aún a pesar de estarle diciendo a Dios: Señor, por favor, provee, Señor, por favor, yo te prometo, y yo te prometo, y yo te prometo, y ver que Dios no es un Dios al que yo le puedo torcer el brazo y yo lo puedo obligar a bendecirme, sino que lo hace porque ese es su carácter, porque esa es la promesa que Él ha dado y lo va a hacer en su tiempo perfecto. Entonces podríamos llegar a experimentar la tristeza y la depresión. Entonces, la mayordomía como una experiencia de tristeza es cuando vemos que no lo logramos,
Dios no torció su brazo y no me dio más plata o no me dio más cosas de las que yo le pedí, simplemente porque yo empecé a decirle: yo te prometo que si tú me das, yo te voy a hacer tal cosa. Yo te prometo que si tú me das, yo voy a cumplir o ir todos los domingos a la iglesia o lo que sea. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios, y a veces eso nos frustra, nos enoja, porque entonces pensamos: pero de ahí, no es que tú eres un Dios bueno, no es que tú eres un Dios fiel, no es que tú eres un Dios que todo lo das. ¿Dónde estás ahorita? ¿Por qué no me estás dando las cosas que yo necesito? Entonces empezamos a frustrarnos y se nos olvida que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun cuando yo hoy no pueda ver cómo eso va a ser de beneficio para mí, pero el Señor está en control y Él hace que lo que yo necesito en este momento, Él lo supla. Lo que usted necesita en este momento, Él lo va a suplir. En Lucas el Señor le dijo a sus discípulos: ¿por qué ustedes se van a andar preocupando por lo que van a comer o por lo que van a vestir o dónde van a ir? Yo soy el Dios que tiene cuidado de todas esas cosas, porque su vida vale más que su vestido. Y usted mismo vale más que toda la comida que tiene que comer. Así que ustedes no se preocupen por eso, déjenmelo a mí. Pero cuando en el momento nosotros no lo vemos, entonces nos frustramos con Dios y empezamos a reclamarle a Él: ¿dónde estás? ¿Por qué no provees? ¿Por qué las cosas siguen, los recibos se siguen atrasando y sigo sin poder pagar mis cuentas? Y después de esto es cuando yo creo que llegamos a la etapa final, que es cuando podemos reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, pensando en la mayordomía como un proceso de aceptación, empezamos a ver que no importa lo que nosotros hagamos, Dios es el dueño de todas las cosas, incluso de mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, mis relaciones, mis proyectos, aún los sueños que yo tengo en mí, son del Señor. Todo le pertenece a Él. Mi tiempo le pertenece a Él. Y yo entonces empiezo a decir: bueno, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, haz tu voluntad. Yo aquí ya, por más que patalee, por más que me enoje, por más que yo haga, no hay nada que yo pueda hacer para torcer tu brazo. Tú sigue proveyendo. El Salmo 89 es un verso muy lindo que nos dice que todo es del Señor: los cielos, la tierra y todo lo que hay en él. Todo es de Él, y nosotros estamos en esta tierra, nosotros también somos de Él. Y al ser nosotros de Él, aun cuando nos hayamos enojado, cuando hayamos pataleado, cuando hayamos incumplido las promesas que le dimos al Señor, llegamos a entender que Él sigue siendo fiel, porque nada nos puede separar de su amor perfecto que es en Cristo Jesús. Es lo que nos dice la palabra en Romanos 8:28. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros, hermanos, podemos ver y aceptar que Dios es el dueño de todas las cosas, que nosotros simplemente somos mayordomos, creo que se hace más fácil cuando nos piden servir un sábado, cuando nos piden servir un jueves, o cuando nos piden ofrendar, o cuando nos piden diezmar, porque empezamos a entender que las cosas no son nuestras, son del Señor, y Él las va a administrar. Él las va a administrar a través de nosotros. Y si nosotros no llegamos a este proceso de aceptar que todo es del Señor, se nos va a hacer más difícil. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Y todos los que estamos aquí anhelamos la bendición del Señor.
Y desde el momento en que nosotros alzamos la mano, abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, toma el control de nuestra vida, deberíamos de entender que eso implica que nosotros caminemos en obediencia, que nosotros podamos servirle a Él, podamos darle a Él todo lo que Él nos ha prometido. Y la promesa una de las promesas lindas que yo encuentro en la Biblia es la contraposición que leíamos ahora antitos en Deuteronomio 28. Antes leíamos, si no cumples los mandamientos del Señor, maldito serás en tu tierra, maldito serás en tu salir. Pero si nos vamos ahorita a Deuteronomio 28, del 3, el versículo 3, dice, bendito serás tú en la ciudad. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, ser buenos mayordomos, darle a Él lo que a Él le pertenece, que es nuestra vida entera, nuestros recursos económicos, nuestras emociones, nuestras relaciones, la promesa que Él va a cumplir es que nos va a bendecir en la ciudad, va a bendecir el fruto de nuestro vientre, va a bendecir el fruto de nuestra tierra, va a bendecir nuestra canasta, va a bendecir nuestra entrada y nuestra salida, y Él va a hacer que la bendición de Él sea sobre nosotros y sobre todas las cosas que nosotros tenemos. Y yo no sé quién de ustedes no anhela tener esa bendición del Señor. Yo sí. Yo sí la quiero. Yo sí quiero que esta bendición que está en Deuteronomio 28 sea sobre mi vida. Y para ello el Señor nada más me dice, guarda mis estatutos y mis mandamientos. Cumple mis estatutos y mis mandamientos. Si nosotros podemos caminar en esa obediencia, vale la pena. Vale la pena aun cuando nuestros ojos físicos nos hacen ver que no alcanza, que no tenemos tiempo, que no tenemos fuerzas para hacer las cosas. Vale la pena que nosotros seamos obedientes, porque la bendición del Señor, la bendición que Él ha prometido será sobre nosotros. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido para nosotros. Y con esa promesa de que Él es fiel, entonces nosotros podemos hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Podemos ir al lugar donde nos ha pedido ir. Podemos orar las veces que Él nos ha pedido orar y el tiempo que Él nos pide orar. Cuando nosotros podemos obedecerle a Él, entonces nosotros podemos ser receptores de esta bendición que Él ha tenido aquí. Y yo los animo, hermanos, para que sean fieles. Una de las cosas que a mí me costaba mucho es que me cuesta ir al cajero, sacar plata. Si usted es como yo, use el simpe móvil de la iglesia. Mande su ofrenda, mande su diezmo, aunque sea por el simpe. Si es como yo, que a veces se le pasa y la plata la tiene ahí en la tarjeta y por casualidad la utilizó, guárdelo en sobres, ahí en la aplicación del banco. Pero séale fiel a Dios, porque Él ha sido fiel y Él ha prometido la bendición sobre nosotros cuando nosotros podemos ser obedientes a lo que Él nos ha mandado a hacer. Dios es bueno y Él es fiel y Él no nos va a fallar, y lo que Él pide de nosotros es mínimo comparado con todas las cosas que Él nos da. Entonces yo los animo, hermanos, para que puedan ser obedientes al Señor y puedan recibir esta bendición que Él ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Está bien? Gracias, buenas noches. En este tiempo hemos estado aprendiendo de la mayordomía
Y si hay algo que hemos aprendido es que la mayordomía abarca no solamente nuestro tiempo, no solamente nuestro dinero, no solamente nuestros bienes, no solamente nuestras familias, sino un todo. Y lo que el Señor, como decía el pastor el domingo, guarda tu corazón, porque ahí es, yo creo que es la mejor administración que podemos hacer como hijos del Señor, siendo buenos mayordomos, es guardando nuestro corazón para que en él el Señor habite y en obediencia nosotros podamos cumplir lo que Él nos manda hacer. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias y bendecimos, Dios, tu hermoso nombre, porque sabemos, Dios, que si hoy abrimos nuestros ojos es porque a ti te plació soplar aliento de vida. Porque sabemos, Dios, que si hoy nuestro corazón latió es porque desde el cielo hubo una orden. Sabemos, Dios, que si hubo pan en nuestra mesa fue porque tú trajiste provisión. Sabemos, Dios, que tú eres el que nos da las fuerzas, la sabiduría para poder trabajar y hacer lo que tenemos que hacer diariamente viene de ti. Sabemos, Dios, que nada, absolutamente nada, Señor, de lo que nosotros tenemos, oh Dios de la gloria, nos pertenece a nosotros, sino que te pertenece a ti. Y como hijos tuyos, oh Dios de la gloria, porque tú has bendecido, dice tu palabra, Señor, que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y si nosotros hoy podemos dar es porque tú de antemano nos diste, Señor. Entonces, como hijos tuyos te pedimos, oh Dios de la gloria, que podamos manifestar el amor y la bondad que hay en tu corazón y que podamos imitar a nuestro Señor Cristo Jesús en humildad, en mansedumbre y en obediencia. En Cristo Jesús bendice, Dios, y multiplica, oh Padre Santo, y permite que con sabiduría, papá, podamos ser buenos mayordomos de lo que tú depositas en nuestras manos. Amén y amén. Estamos seguros que esta palabra ha calado en su corazón porque es la palabra de Dios y ella misma nos dice que no regresa a él vacía. Queremos animarle para que nos pueda seguir en las redes sociales. Habrá siempre una palabra para usted. No olvide que cada semana nosotros tenemos el compromiso de orar por usted y por su familia. Que Dios le bendiga.